¿Recuerda usted algo de eso? Sí, recuerdo y me rectifico, porque entonces él fue jefe de campaña de la señora Villarán para el municipio. Correcto. ¿Quién fue el jefe de campaña por el no a la revocatoria? Yo tenía entendido que era Anel Townsend, pero ella ha Correcto. dicho que era vocera solamente, ¿no? ¿Por qué entendía que la señora Townsend era la jefa de campaña? Así lo percibía, pero probablemente haya otra persona que habría que preguntarle a ellos quién era la que realmente era la presidenta y ella era solamente la vocera, ¿no? ¿Y en qué basa su percepción de que ella era la jefa de campaña? Eso es lo que al comienzo más o menos entendía, que era la que llevaba la campaña adelante ella, ¿no? ¿Cuáles eran las acciones que desarrollaba la señora Townsend que lo hacía a usted suponer que ella era la jefa de campaña? Simplemente es una percepción externa, ¿no? Yo no estaba dentro de la campaña, ¿no? No, yo lo sé. Le pregunto cuáles eran los elementos que hacían que usted tenga esa percepción. Digamos su capacidad de ser la vocera y estar en todos los lugares públicos y dar explicaciones sobre cosas que se venían haciendo en la campaña, sobre ese aspecto, quizá externos, ¿no? Pero, ¿usted coordinaba con la señora Townsend? como le he manifestado durante mis intervenciones, sí, algunas veces, 3 o 4 veces durante los meses de campaña habría conversado con ella, ¿no? Y le comentó cuando recibe la llamada de Canal 4 pidiéndole el aporte para publicidad porque tenían dificultades para cubrirla. ¿Usted conversó con la señora Townsend de eso? No, no lo conversé. ¿Conoce a la señora María Julia Méndez Vega? Sí. ¿Desde cuándo y en qué circunstancias? La conocí en la misma época de la campaña, ¿no? ¿Qué rol cumplía la señora Méndez en la campaña por el no a la revocatoria? Era una de las personas que, digamos, apoyaba a la ONG Lima Metropolitana, ¿no? ¿De qué forma apoyaba a la Asociación Amigos por Lima Metropolitana? Era una de las promotoras de la asociación para recaudar fondos, ¿no? Ella era una recaudadora de fondos. Promovía que participaran personas con fondos, ¿no? ¿Cómo se materializaba ese rol? ¿Qué acciones son las que usted vio que ella realizaba que le hacen decir que ella era una de las promotoras en la recaudación de fondos? Por lo menos en el caso mío me solicitó aportes para que yo contribuyera, me indicó que había una campaña para los cuadros, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Conoce a la señora Zoila Reategui Barquero? No la conozco. ¿A la señora Marisa Glave Remy? Sí la conozco. ¿Qué rol cumplía la señora Glave en la campaña por el no a la revocatoria? Entiendo que estaba en el comité de la campaña, pero no sé exactamente su rol, ¿no? Pero sí sé que trabajaba en la cuestión de la revocatoria, ¿no? De la campaña de revocatoria. ¿Usted coordinó algunas acciones con la señora Glave? No, habré también reunido con ella desde el punto de vista social, ¿no? Algún ambiente de alguna cena o algo por el estilo, pero no coordinaba nada con ella. ¿Conoce al señor Luis Gómez Cornejo Rotalde? Sí, lo vi desde la campaña del Partido Nacionalista en algunas oportunidades. ¿Y también en la campaña por el no a la revocatoria? También en algunas reuniones sociales con él. O sea, el señor estuvo en la campaña del 2011 del Partido Nacionalista y estuvo en la campaña por el no a la revocatoria. ¿Lo ha visto en alguna otra campaña el señor Gómez Cornejo? No. ¿Qué rol cumplía el 2011 y el 2014? El 2011 y el 2013. Bueno, era un amigo del partido y participaba en algunas reuniones, pero no tenía, digamos, una cosa específica, ¿no? ¿El señor Augusto Rey Hernández de Agüero? Sí, sí lo conocí. ¿Desde cuándo y en qué circunstancias? También en esta campaña, ¿no? ¿Qué rol cumplía el señor Rey en la campaña por el no a la revocatoria? Era un promotor de las reuniones, de las cenas, en fin, de que más estos simpatizantes pudieran apoyar y ayudar a la campaña, ¿no? ¿Era uno de los recaudadores también? No lo he conocido como recaudador. ¿Promotor de recaudación? Tampoco.
¿Conoce al señor Hernán Núñez González? Lo he conocido posteriormente, ¿no? Posteriormente A la campaña revocatoria. ¿No lo conoció en la campaña por el no a la revocatoria? No. ¿Usted apoyó y aportó también a la campaña para la reelección de la señora Villarán como alcaldesa de Lima en el 2014? No. De las personas que le mencioné antes, ¿podría indicarnos quiénes de ellos también participaron en la campaña para la reelección de la señora Villarán? ¿Conoce usted alguno? ¿Ha tenido conocimiento de alguno que haya participado además en la campaña por la reelección de la señora Villarán? No, la verdad que yo no he participado en esa campaña de la reelección. ¿Usted y el señor Fabra han tenido alguna relación comercial? Ninguna. ¿Alguna de sus empresas? Tampoco. ¿Ha recibido algún depósito o abono por parte del señor Fabre? Ninguno. ¿Alguna de sus empresas ha realizado algún depósito a favor del señor Fabre? Ninguno. ¿Cuál es su relación con el señor Garreta? Ninguna. Solo lo he conocido socialmente un par de veces. ¿Nunca se ha reunido con él? Como le repito, socialmente un par de veces, 2 a 3 veces. ¿En qué reuniones sociales ha coincidido con él? Cuando él visitaba Lima y pasaba por el Partido Nacionalista durante la campaña o en alguna otra reunión que él habría estado posteriormente, ¿no? Pero han sido probablemente 2 veces, ¿no? ¿Alguna en Palacio de Gobierno? No estoy seguro si él vino para la transferencia, no estoy seguro, ¿no? Si allí lo habrá visto en la transferencia, ¿no? Congresista Beteta. Sí, manifestaba que en algunas oportunidades en eventos sociales, ¿nos podría decir por quién era invitado a estos eventos? Si conoce o ya que usted era parte de la campaña del Partido Nacionalista en el 2011. Bueno, él venía de visita para ver cómo estaba realizándose la campaña. Básicamente, él era recibido por la parte de Relaciones Internacionales, que era la señora Nadine Heredia, y en alguna oportunidad pasaba por el partido, estábamos ahí en alguna reunión, nos saludábamos y ahí seguía, pero no he tenido ningún otro tipo de contactos con él, ¿no? Hay un personaje que ha sido mencionado relacionado con depósitos de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, un personaje denominado Budián. ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez de Budián? No, no lo conozco. Congresista Karina Beteta, ¿desea formular preguntas? Sí, Presidenta. Si nos puede manifestar en esta comisión si tiene alguna relación con el denominado Grupo Brasil, si conocía o conoce a los directivos del Grupo Brasil. No, ninguna. Siendo un empresario, como usted ha señalado, y también en el rubro de la construcción, ¿nunca ha participado en ningún evento con este Grupo Brasil? No, la única oportunidad que tuvimos en la Cámara de Comercio Peruana Brasileña, que expusimos el plan de gobierno del presidente Ollanta-Humala, la Gran Transformación, esa fue la única reunión en donde habían empresas brasileñas que participaron en una conferencia que estuvimos presentes en la Cámara de Comercio Peruana Brasileña. Después no tenía un solo contacto con ellos.
Por su intermedio, Presidenta, si nos puede decir, aquí tenemos el reporte de migraciones y hay un viaje que usted hace el 22 de octubre al Brasil. ¿Nos podría decir a qué se debió su viaje, qué actividad particular, partidaria o con quiénes se ha reunido? Fue para un evento del Foro Social de Sao Paulo. Y en ese viaje habría visitado por casualidad al exmandatario Lula da Silva. No, él no estaba en este foro, ¿no? ¿Habría tenido algunas reuniones con el Partido de los Trabajadores del Brasil? Sí, nos reuníamos con los representantes del PT que estaban dentro del foro, ¿no? ¿Nos podría decir quién, si recuerda el nombre de esos directivos del PT? De uno de ellos puedo decirle que es Walter Pomar, jefe de Relaciones Internacionales, fue jefe de Relaciones Internacionales del PT en aquella época. Y podríamos decir que en esa ocasión, quizás con este partido de los trabajadores, que de alguna manera era muy ligados al señor Lula da Silva, podríamos decir que quizás en esa oportunidad tocaron algún contacto o sugerencia para que pueda Fabre apoyar la campaña La No Revocatoria. No, en ningún momento. Y durante la campaña del señor Ollantumala, ¿en cuántas oportunidades o qué coordinaciones usted tenía con el señor Fabre? Varias oportunidades para explicarle qué estamos haciendo en la parte operativa y qué es lo que él estaba haciendo en la parte publicitaria para poder engranar bien a los elementos operativos en la campaña de los operadores políticos. También acá tenemos en las fichas de migraciones que usted habría ido a Brasil en julio hasta agosto del 2013, cuando ya había culminado la campaña La No Revocatoria, la señora Villarán, donde habría salido favorecida. ¿Nos podría señalar a qué actividades habría usted acudido en esa oportunidad al Brasil y con quiénes se habría reunido? Teníamos una invitación en Curitiba de la Cámara de Comercio de Curitiba, la Cámara de Empresarios, para una reunión con diferentes políticos latinoamericanos sobre las relaciones entre ellos y el Perú. Perdón, no Curitiba, Río Grande do Sul. Y en esa reunión de empresarios estuvo el señor Marcelo Odebrecht, si recuerda, o el señor Jorge Barata. No, no estuvieron. Y si usted recuerda, en esa reunión en Río Grande, ¿qué empresarios estaban presentes o a qué empresas representaban dichos funcionarios? Básicamente empresas que tenían algún tipo de relación con ellos. También habían empresarios chilenos, empresarios argentinos, uruguayos, que fuimos invitados por ellos, ¿no? Una consulta, ¿quién les invitó a este evento? Y si esa invitación por la Cámara de Comercio, debemos entender, ¿fue cubierto los gastos por cada empresario o hubo una empresa en especial quien cubrió los gastos? Cada empresario cubría su gasto de esa invitación. Y en esa oportunidad, luego de participar en este evento de empresarios, ¿habrá tenido algún contacto, ya sea con Luis Fabre o con los empresarios brasileños, representantes de OAS, o los de Odebrecht como Marcelo Odebrecht o Jorge Barata? No, ninguna.
¿Conoce al señor Mauricio Cruz? No, no lo conozco. Durante su gestión como primer ministro, sería importante que se nos pueda decir si dentro de las reuniones o en algún momento usted observó la intervención de la señora Nadine Heredia como primera dama en algunas de las decisiones de gobierno. ¿Cuál era su rol de ella principalmente? En lo que respecta a mi participación, en ningún momento ella participó en las reuniones que yo tenía como presidente del Consejo de Ministros. Estamos hablando en las reuniones que tienen, ahora creo son los miércoles, me imagino con todos los ministros, pero en una reunión entre usted, el presidente Humala, ¿en alguna oportunidad la señora Heredia hizo alguna participación? No. De ninguna índole, ni para poder comentar sobre los temas que a ella le preocupaba, los programas sociales o acompañar en alguno de los viajes o en representación del presidente que solía viajar al extranjero. Yo no tuve ningún viaje con el presidente de la República durante mi gestión de 5 meses. La única salida que tuve fue a Washington. Y antes en la campaña, las únicas oportunidades que yo viajé con el presidente, en ese tiempo candidato a la presidencia, fue a los Estados Unidos y a Rusia. Y una de las oportunidades fueron 2 a los Estados Unidos, viajó la señora Nadine Heredia. ¿Nos podría decir si usted intervino como primer ministro en decisiones relacionadas con el proyecto Gasoducto Andino del Sur? Sí, nosotros planteamos otro tipo de gasoducto del que se llegó a aprobar. Nosotros no planteábamos el gasoducto del sur que terminaba en el puerto de Hilo y Moquegua, sino nosotros planteábamos el gasoducto de seguridad energética. Ese gasoducto de seguridad energética era un loophole que se denomina a una parte que transporta el gas y vuelve a regresar al mismo lugar, y que terminaba en un ramal en Cusco para justamente la promesa de la campaña, darles la planta de fraccionamiento al Cusco y la central térmica en el Cusco. Eso fue aprobado en el Congreso en nuestra presentación en agosto del año 2011. ¿Nos podría decir que sí, en todo caso usted tuvo una participación sobre el gasoducto que ya ustedes lo ha explicado? Volviendo al tema de la reunión en la actividad que ustedes tuvieron en Río Branco, ¿hubieron empresas relacionadas a energía brasileñas? ¿Podríamos decirnos si es así? No, eran empresas medianas que estaban más en la cuestión de exportaciones no tradicionales entre Perú y Río Grande do Sul. ¿Usted recuerda si en esa reunión estuvo el entonces gobernador regional de Ancash, César Álvarez? No. ¿No recuerda, aparte de empresarios, qué otras autoridades regionales o nacionales estuvieron presentes? No, no había autoridades peruanas que estuvieron en ese viaje. ¿Nos podría decir si participó usted en reuniones cuando el señor Humala era candidato y tenemos conocimiento, no, eso es lo que se ha señalado en esta comisión, que se habrían reunido con el grupo de empresarios de Brasil? Ya le repito que tuvimos una reunión durante la candidatura del presidente Ollanta Humala en la Cámara de Comercio Peruano-Brasileña para explicar el programa de la Gran Transformación. Posteriormente yo no he tenido ninguna reunión con el llamado Grupo de Brasil cuando asumió la presidencia del presidente Ollanta. Luego de haber asumido la presidencia el señor Ollanta Humala, ¿usted nunca participó de las reuniones con el grupo brasileño? Así es, yo no he tenido ninguna reunión. El único aspecto que nosotros tuvimos
con respecto a empresas brasileñas fue con el señor Jorge Barata, a solicitud del ministro de Agricultura y en conocimiento del presidente Ollanta. Le solicitamos a él que pudiera, para la licitación de las tierras de Olmos, poder entregar tierras con menor, o sea, tierras para que con menor capacidad de medianos y pequeños productores pudieran adquirirla. Eso significaba lotizar 250, 500 hectáreas, 1000 hectáreas y no salir a licitar 2000, 4000, 5000 hectáreas. Esta solicitud fue contestada vía telefónica por el señor Barata, que no la aceptaban porque las reglas de la licitación, del concurso, de lo que ellos tenían la concesión, a ellos no les correspondía vender por lotes tan pequeños. Nosotros tratamos de hacer una gestión para que COFIDE dé una fianza, para que los agricultores medianos y pequeños pudieran hacer la compra de estos lotes más pequeños, pero lamentablemente la fianza no se llegó a presentar por COFIDE. Bien. Entonces, lo que quiere decir es que se solicitó la reunión con Jorge Barata y el ministro de Agricultura de ese entonces. ¿Usted recuerda quién era el ministro de Agricultura? No, me ha entendido algo distorsionado. El ministro de Agricultura, a pedido de los agricultores de la zona de Olmos, fue que me refirió que debíamos hacer ese pedido. Y ese pedido se hizo vía telefónica, con conocimiento del presidente y del señor Miguel Cayó, que era ministro de Agricultura. Ese pedido fue rechazado, a pesar que nosotros indicábamos que iba a haber una fianza de COFIDE para que respaldara cualquier pago de los medianos y pequeños agricultores que pudieran adquirir las tierras en Olmos. Entonces, lo que debemos de entender que el señor Barata decidió las reglas de venta de las tierras de Olmo, ya que a la llamada que ustedes hicieran para poder entablar una manera de negociar a favor de toda esta población, el señor Barata negó y finalmente fue quien decidió las reglas sobre las tierras de Olmos. Congresista, no decidió él ya tenía un contrato firmado de concesión para hacer el proyecto Olmos y ahí en esas reglas estaba que ellos licitaban a discreción de ellos. Entonces él no quiso cambiar las reglas y licitó a la discreción de ellos, ¿no? Sí, por eso manifiesto, si hubiera habido voluntad del gobierno, que podían entablar un diálogo, encontrar un punto intermedio para que puedan quizás aceptar que el señor Barata, en representación de la empresa Odebrecht, pueda flexibilizar esa negociación y haber sido más factible para la población. Sin embargo, como había un contrato, simplemente ellos negaron cualquier otra posibilidad de negociar para que pueda mejorarse en todo caso con la venta de los terrenos de Olmos. ¿Es así? Eso ocurrió. Perfecto. ¿Qué otros temas, por ejemplo, a través de otros ministros, a pedido, puedan ser de los usuarios, a pedido del presidente o de cualquier otro funcionario, se habría contactado vía teléfono o vía correos con el señor Barata? No, en ninguna otra oportunidad. Solo en esa oportunidad sobre los terrenos de Olmos. Por ahora eso, señora presidenta. Gracias, congresista Karina Beteta. Señor Lerner, ¿conoce al señor Joao Santana? Puede ser que el señor Santana, yo estoy confundiendo, es el primero que dio la primera propuesta al Partido Nacionalista y que fue rechazada. Y no es Duda Mendoza, es Santana, me parece. Tendría que recordar bien si fue uno u otro, ¿no? Entonces sí conoce al señor Joao Santana.
él visitó en una oportunidad en los meses de septiembre, octubre del año 2010 para tratar de hacer una propuesta, ¿no? Lo que le puedo recordar es que ellos venían de haber estado asesorando al presidente Funes de El Salvador, ¿no? Y a través de ese contacto, la esposa del presidente Funes era una señora brasileña que fue contactada con Nadine Heredia, un viaje de visita que hicieron ellos a El Salvador, ¿no? Dígame, ¿usted estuvo vinculado a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski? No. ¿En ninguna de sus campañas? Nosotros hemos sido adversarios políticos con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Le voy a relatar en una publicación de Perú 21 a inicios del 2014. El regidor Fernán Altuve dijo que el chef Gastón Acurio y el publicista Luis Fabre se reunieron en un restaurante. En esa ocasión se comentó que Acurio habría sido tentado para que postulara a la presidencia de la República. Usted ha conocido al señor Fabre de más de una campaña, tiene conocimiento cómo él operaba. Le pregunto, ¿la intervención de los publicistas brasileños en la política peruana era solamente como publicistas contratados a iniciativa de los candidatos o su intervención era más activa, llegando, por ejemplo, a proponer candidatos? ¿Identificaban ellos potenciales candidatos también? Que yo sepa, no, ellos eran contratados para hacer un mercadeo político de personas que ya estaban candidateando, ¿no? ¿Por qué renunció al cargo de presidente del Consejo de Ministros? Bueno, vuelvo a recordarle que manifesté que fue por discrepancias en la política del presidente Ollanta Humala con respecto a la hoja de ruta. ¿Tuvo conocimiento usted del proyecto OH? No lo conocí. ¿Cuáles eran los proyectos más importantes en el primer semestre del gobierno de Humala en el que le tocó a usted acompañarlo directamente en su gestión? Bueno, teníamos básicamente nosotros una orientación mucho más a la parte agroindustrial, por lo menos eso es lo que manejábamos nosotros en la hoja de ruta, y eran tratar de comenzar los 5 proyectos en la costa, comenzando por el de Puyango Tumbe, siguiendo por el de Chinecas, Chavimochic, Majes Iguas, ¿no? Y el trasvase del río Huancavelica hacia la costa de Villacurí, en la parte de Ica, del departamento de Ica. Ese era uno de los temas prioritarios nuestros, y hacer toda la reestructuración de la parte de la sierra en lo que se respecta a la parte agrícola de la sierra, ¿no? Con semillas, riegos y asistencia técnica a ellos y capacitación, ¿no? Esa era la columna vertebral nuestra. La otra era la parte de la refinería de Talara y por último la de tratar de organizar mejor toda la cuestión de infraestructura, ¿no? Infraestructura que iba desde la conectividad con la sierra y iba por carreteras longitudinales en la costa, y tratar de que todos los aspectos productivos de no tradicionales, de productos no tradicionales, pudieran llegar a los puertos peruanos, ¿no? Esos eran los ejes más importantes del gobierno del presidente Ollanta Humala en los primeros 6 meses de gestión que yo estuve con él, ¿no? 5 meses y medio. Esos eran los ejes, pero ¿cuáles se impulsaron realmente? ¿Cuáles logró usted impulsar durante ese primer semestre? Bueno, impulsamos el loophole de seguridad energética del Cusco, lo impulsamos nosotros. Pues, posteriormente Economía ya ingresó para ver cómo se podía financiar ello. Impulsamos el proyecto de Majesigua, era un proyecto que nosotros queríamos volver birregional, entre Cusco y Arequipa, ¿no? Trabajamos muy fuertemente en eso, tratamos con mucha fuerza el proyecto de la tercera etapa Chavimochic, ¿no? Y el proyecto de la refinería de Talara. Fueron nuestros objetivos, digamos, más prioritarios de esa primera etapa, ¿no? El proyecto de la tercera etapa de Chavimochic también está ahora en investigación, igual que el de la refinería de Talara.
Durante su gestión como premier, señor Lerner, ¿qué avances tuvo la promesa de gas barato que hizo Humala durante su campaña?